Bienvenidos al avance del capítulo 58 de la telenovela F, En nombre del amor. Aseye mira a Hassan con mucha confianza y le dice una vez más que está convencida de que será un buen padre. También le asegura que cree de verdad que podrá ganar el juicio contra Ali y que tiene fe en que todo saldrá bien para él. Hassan escucha cada una de sus palabras y permanece mirándola fijamente, pero no encuentra ninguna respuesta para darle. Se queda completamente en silencio mientras su madre continúa hablándole con la intención de darle ánimo antes de un momento tan importante. Para Asille es muy importante que su hijo sepa que ella confía en él y que realmente cree que puede salir adelante en ese juicio. Después de decirle todo eso, Asille se acerca y lo abraza con mucho cariño. Mientras lo abraza le repite que todo va a estar bien y que está segura de que será un excelente padre para F. Hassan no le devuelve el abrazo y permanece quieto durante todo ese momento, pero aunque intenta mantenerse firme, la emoción empieza a reflejarse en su rostro. Sus ojos comienzan a ponerse aguados y se nota que todo lo que acaba de escuchar lo ha conmovido. Aún así trata de mantener el control y no dice nada mientras su madre continúa abrazándolo. Poco después Hassan se seca las lágrimas para que no se note y trata de recuperar la calma. Entonces le dice a su mamá que si siguen allí llegará muy tarde al juicio. Después de decirle eso se despide de ella para marcharse. Emine y Zeynep llegan hasta el lugar donde Acha se encuentra retenida en la casa de cambio. Apenas llegan, pregunta inmediatamente qué fue lo que pasó y quiere entender por qué Acha está en esa situación. Los policías les explican que el problema se debe a una falsificación porque Acha intentó cambiar dinero falso por dinero verdadero. En ese instante Emine queda completamente impresionada y no sabe cómo reaccionar. Comprende de inmediato que ahora están metidas en un problema muy serio, ya que el dinero que ellas tenían era falso. Esa noticia la deja completamente desesperada porque entiende las consecuencias que puede traer todo lo que ha pasado. Después de comprender la gravedad de la situación, Emine dice que siente que tiene la vida completamente arruinada y que ya no sabe qué hacer. Mientras intenta pensar en una solución, Zeynep le dice que lo mejor es regresar a la casa, tranquilizarse y deshacerse de todo ese dinero. Sin embargo, Emine rechaza esa idea de inmediato. Le responde que no va a permitir que si ella termina hundiéndose por todo ese problema, Zeynep salga ilesa. También le deja claro que no piensa dejarla sola y que las dos tendrán que enfrentar juntas todo lo que está ocurriendo por culpa de ese dinero falso. Después de escuchar esas palabras, Zeynep ya no sabe qué hacer. Pensaba apartarse del problema, pero se da cuenta de que Emine ha reaccionado con mucha más astucia de lo que imaginaba. Emine le dice claramente que no la dejará irse a ningún lado y que las dos tendrán que afrontar esa situación juntas. Mientras tanto, en la mansión, Ali está preparando una pizza junto a Zule y el pequeño Efe. Los tres están compartiendo un momento muy especial y agradable, disfrutando de estar juntos. En ese momento todo está lleno de sonrisas y felicidad, y mientras siguen preparando la comida, empiezan a recordar los momentos en los que habían sido felices. Después de todo lo que ocurrió por confiar en su mamá, Acha termina en la cárcel por el problema relacionado con el dinero falso. Desde el primer momento empieza a preguntarle al policía por qué no la dejan salir, insistiendo en que debe irse de ese lugar, pero el policía no le responde absolutamente nada. Acha cada vez se siente más estresada porque nadie le da ninguna explicación y tampoco le dice qué va a pasar con ella. Mientras permanece encerrada, Hassan intenta localizarla llamándola por teléfono una y otra vez, pero ella no contesta. Él todavía no tiene idea de lo que realmente está pasando. Poco después, Hassan recibe una llamada de Sia, quien le dice que ocurrió un problema muy grave. Hassan pregunta inmediatamente qué ocurrió y quiere saber si el problema tiene que ver con el juicio, pero su amigo le responde que es algo mucho peor. Hassan queda completamente sorprendido cuando le informan que Acha fue detenida por dinero falso. Él no puede creerlo y dice que eso no puede ser posible porque Acha no sabe absolutamente nada de ese asunto. Mientras tanto, Acha está siendo interrogada por los policías. Ella intenta explicarles que ese mismo día tiene un juicio por la custodia de su hijo y les dice que fue engañada, que incluso no sería la primera vez que alguien la engaña de esa manera. Sin embargo, los policías le muestran la fotografía de un hombre que al parecer es el hombre enamorado de Zeynep y le preguntan si lo conoce. Acha responde que no lo conoce. Después de eso, los policías quieren saber de dónde salió el dinero que ella llevaba. En ese momento, Acha recuerda que ese dinero fue su mamá quien se lo entregó. Los policías continúan haciéndole preguntas y le preguntan dónde vive. Sin embargo, Acha dice que no va a responder nada sin la presencia de un abogado. Ella entiende perfectamente que si habla y cuenta toda la verdad, su mamá quedará en graves problemas e incluso podría terminar también en la cárcel. Por eso queda completamente atrapada entre dos opciones muy difíciles
difíciles sin saber qué hacer ni cuál decisión tomar. Mientras tanto, los policías empiezan a sentirse cada vez más presionados porque necesitan obtener información, pero Acha se niega a responder sus preguntas. Como ella no quiere decirles nada, deciden buscar por su cuenta en la base de datos para averiguar qué pueden encontrar sobre el dinero que, según la información que manejan, está siendo distribuido por toda la ciudad. Mientras revisan los registros, comienzan a consultar el historial de Acha e investigan toda la información que aparece relacionada con ella. Durante esa revisión encuentran que existe una denuncia por desaparición relacionada con Acha. Ese dato hace que los policías empiecen a hacerse más preguntas y a preguntarse cómo es posible que una mujer que ahora está involucrada con dinero falso también tenga un caso de desaparición relacionado con ella. A partir de ese momento, toda la situación empieza a complicarse todavía más para Acha, porque cada nuevo dato que encuentran hace que las sospechas sobre ella aumenten. Al mismo tiempo, en la casa de Emine la situación también se vuelve cada vez más complicada. Emine está completamente desesperada porque no sabe absolutamente nada de su hija y no deja de pensar que por culpa de todo lo que ocurrió con ese dinero, Acha puede terminar en la cárcel. Mientras intenta pensar en alguna salida, de repente aparece Hassan. En cuanto llega, empieza a gritar preguntando dónde estaba ella. Al verlo así, Emine queda completamente asustada y no sabe qué decir ni cómo responderle. La desesperación aumenta todavía más porque tanto ella como los demás sienten que Hassan ya descubrió lo que realmente está pasando y que ya sabe todo lo relacionado con ese dinero. Ali recibe una llamada de los policías sin saber quién está intentando comunicarse con él. Cuando responde el teléfono, escucha que le preguntan si realmente es Ali. Él responde que sí y enseguida los policías le hacen otra pregunta queriendo saber qué relación tiene con Acha. Ali les explica que Acha es la madre biológica de su hijo Efe. Apenas termina de responder, empieza a preguntar qué fue lo que pasó y cuál es el motivo de la llamada. Sin embargo, los policías no le dan mayores explicaciones y únicamente le dicen que debe presentarse lo más rápido posible en la estación para hablar personalmente sobre el asunto. Después de escuchar eso, Ali queda completamente confundido porque no entiende qué está ocurriendo ni por qué lo están llamando de esa manera. Hassan permanece en la casa de Emine intentando averiguar toda la verdad. Les pregunta directamente de quién es el maletín donde encontraron tanto dinero y quiere saber qué está pasando realmente. Emine empieza a decir que ella no sabía que ese dinero era falso, que nunca imaginó que todo terminaría de esa manera y que tanto ella como Zeynep están completamente estresadas porque no saben de dónde salió ese dinero. Mientras escucha esa respuesta, Hassan no deja de caminar de un lado a otro mostrando claramente su preocupación y su desesperación por todo lo que está pasando. En medio de ese momento, Zeynep recibe un mensaje del hombre que es el verdadero dueño del dinero. En el mensaje él le dice que quiere verla. Apenas Hassan se entera de eso, les dice que le sigan la corriente a ese hombre y que deben aprovechar la oportunidad para encontrarlo lo antes posible. Al mismo tiempo, en la cárcel, Acha habla con su abogado y le suplica que la saque de ese lugar. Le dice que lo único que quiere es recuperar a su hijo y que no quiere permanecer encerrada. Está completamente desesperada porque siente que cada minuto que pasa hace que todo se complique todavía más. Hassan ya va en su vehículo acompañado por Zeynep. Los dos salen con la intención de encontrar al hombre relacionado con ese dinero y enfrentarlo directamente. Hassan le tendió una trampa al hombre relacionado con el dinero falso y utilizó a Zeynep para poder acorralarlo. Cuando por fin logró tenerlo frente a él, el hombre se mostró completamente confundido y lo primero que hizo fue preguntarle quién era y qué quería de él. Sin perder un solo segundo, Hassan reaccionó de inmediato, le dio un fuerte golpe y comenzó a exigirle explicaciones. Quería saber por qué estaba involucrando a mujeres en ese tipo de negocios y por qué las estaba metiendo en un problema tan grave. Sin embargo, el hombre siguió actuando como si no entendiera absolutamente nada de lo que Hassan le estaba reclamando. Intentó fingir que no sabía de qué estaba hablando y continuó negando cualquier responsabilidad. A pesar de eso, Hassan no dejó de presionarlo. Le explicó que ya llevaba tiempo vigilándolo, que sabía perfectamente quién era y que ya conocía gran parte de lo que estaba ocurriendo. Lo único que quería era escucharlo admitir con sus propias palabras toda la verdad. Después de tanta presión, el hombre terminó reconociendo que sí era culpable de lo que estaba pasando. Justamente esa confesión era la que Hassan necesitaba conseguir para demostrar que Acha no tenía responsabilidad en ese asunto. En ese mismo instante apareció la policía para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Hassan les explicó inmediatamente que toda la conversación había quedado grabada y que el hombre acababa de reconocer delante de él que era culpable. Después de aclarar eso, les entregó a los agentes todos los micrófonos que habían utilizado para obtener la confesión y demostrar lo sucedido. Con esa evidencia en sus manos, los policías procedieron a detener al hombre y se lo llevaron del lugar. Mientras veía cómo se lo llevaban, Hassan mantenía la esperanza de que esa confesión sirviera para demostrar la verdad y que gracias a ello Acha pudiera salir de la cárcel.
Al mismo tiempo en el juzgado ya estaban llamando a Ali y a Zule para dar inicio a la audiencia por la custodia del pequeño Efe. Así ya estaba cada vez más nerviosa, porque ni Acha ni Hassan habían llegado todavía, y el juicio estaba prácticamente a punto de comenzar. Mientras esperaba no dejaba de mirar con inquietud, porque el tiempo seguía avanzando y la audiencia estaba lista para empezar. Sin embargo, Hassan había conseguido una motocicleta y hacía todo lo posible por avanzar lo más rápido que podía para alcanzar el juzgado antes de que fuera demasiado tarde. Zule, por su parte, estaba muy contenta porque Hassan todavía no aparecía y pensaba que esa ausencia podía favorecerla completamente para quedarse con la custodia de Efe. Ella veía cómo el tiempo seguía pasando y eso parecía jugar a su favor. Sin embargo, justo cuando todo parecía avanzar sin la presencia de Acha ni de Hassan, el juez recibió una nota donde le informaban que Acha ya estaba de camino y que solamente era necesario esperar un momento antes de continuar con la audiencia. Esa noticia no fue bien recibida por el abogado de la otra parte. De inmediato tomó la palabra y comenzó a decir que una madre que llegaba tarde precisamente al juicio donde iba a pelear la custodia de su hijo demostraba una enorme irresponsabilidad y que una situación tan importante no podía manejarse de esa manera. Mientras tanto, Hassan seguía haciendo todo lo posible por llegar al juzgado lo más rápido que podía. En medio de toda esa tensión, el abogado de Acha pidió la palabra y presentó sus disculpas por el retraso. Explicó que Acha había sido detenida de manera completamente injusta y que por ese motivo no había podido llegar a tiempo, pero aseguró que esa situación ya estaba siendo solucionada. Poco después apareció Acha rápidamente en el juzgado para luchar por la custodia de su hijo. Desde el instante en que llegó, el ambiente se volvió muy tenso. Acha le expresó directamente al juez que ella quería estar con su hijo y que deseaba ser su verdadera madre. Mientras escuchaba eso, Ali permanecía completamente callado sin saber qué responder, mientras la situación se volvía muy complicada. Acha insistió nuevamente en que quería obtener la custodia de su hijo y aseguró con firmeza que no iba a permitir que el niño volviera a llorar por culpa de todo lo que había estado pasando. Cada palabra que pronunciaba hacía que la tensión aumentara todavía más dentro de la sala. Todos permanecían atentos a lo que decía porque sabían que ese momento era decisivo. Así ella observaba toda la escena con los ojos llenos de lágrimas, mientras Hassan esperaba con una enorme ansiedad la decisión que finalmente fuera a tomar el juez, sabiendo que ese fallo cambiaría por completo el destino de todos. Después de que el juez tomó la decisión de que Ali perdiera la custodia de Efe, él fue directamente hasta la habitación donde estaba el pequeño. Lo primero que hizo fue acercarse al niño con mucha calma, permaneciendo a su lado mientras trataba de asimilar todo lo que acababa de suceder. Mirándolo de frente le hizo saber que lo quería muchísimo y que para él siempre sería un gran niño. También le dijo que todo el cariño que sentía por él era completamente sincero y que nunca iba a cambiar. Mientras hablaba con Efe, le costaba contener las emociones y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Aún así continuó diciéndole que lo único que deseaba era verlo feliz, que quería que disfrutara su vida y que nunca olvidara que siempre ocuparía un lugar muy importante dentro de su corazón. Después de perder la custodia, lo único que podía hacer era permanecer junto al pequeño dentro de aquella habitación de la mansión, intentando darle tranquilidad y repitiéndole una y otra vez que todo iba a estar bien, aunque por dentro él mismo estuviera pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El pequeño Efe trataba de comprender todo lo que estaba ocurriendo. Para él toda aquella situación era muy confusa y no alcanzaba a entender por qué las cosas habían cambiado de esa manera. En medio de todo eso, Efe tomó un pequeño dibujo que había hecho y se lo entregó a Ali como un recuerdo. Después de darle el dibujo, el niño tomó la mano de Ali y comenzaron a caminar juntos, alejándose poco a poco de aquella habitación en la que Efe siempre había estado desde que vivía en esa casa. Poco después, Ali salió de la mansión llevando a Efe en sus brazos para entregárselo a Acha. Cuando Acha vio al pequeño, inmediatamente lo abrazó con muchísima fuerza, sin querer separarse de él. Muy cerca de ellos estaba Hassan, que por dentro sentía una enorme felicidad al saber que su hijo estaría nuevamente con ellos. Sin embargo, aunque todos reaccionaron de manera distinta, Efe seguía sintiéndose dolido por todo lo que estaba ocurriendo. El niño todavía trataba de entender aquella situación tan complicada y todo lo que acababa de pasar, porque cada uno vivía ese momento desde un sentimiento diferente, pero todos sabían que era una despedida muy difícil. Acha subió al vehículo y Hassan también ocupó su lugar para marcharse junto a ella. Efe iba observando por la parte trasera del vehículo y desde allí todavía alcanzaba a ver a Ali, que permanecía a lo lejos, sin dejar de mirar al niño. Sin embargo, antes de irse definitivamente, Hassan decidió detener el vehículo. Bajó de inmediato y caminó hacia donde se encontraba Ali porque sentía que necesitaba decirle algo antes de marcharse.
Cuando estuvo frente a él le confesó que no iba a poder vivir tranquilo si no le expresaba lo que llevaba dentro. Entonces le dijo que lo envidiaba mucho, porque si alguien lo hubiera querido a él de la misma manera en que Ali quería a Efe, su propia vida habría sido completamente diferente. También le explicó que simplemente la vida había sido así y que las cosas habían ocurrido de esa manera. Ali permaneció frente a él escuchando cada una de sus palabras sin interrumpirlo. Hassan también le dio las gracias por todo lo que había hecho por Efe durante todo ese tiempo y por todo el cariño que le había dado al niño. Finalmente volvió a subir al vehículo junto a Acha y Efe y se marchó del lugar, mientras Ali permanecía allí completamente destrozado, con el corazón roto, viendo cómo el vehículo se alejaba poco a poco. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.